Vamos a resolver la primera parte del laboratorio resumen para la prueba 1 de herramientas de análisis para la gestión. Una compañía de seguros plantea como estrategia entregar paquetes de seguro de cesantía a los trabajadores que tienen contrato laboral indefinido y en función de sus remuneraciones mensuales. Es por esto que para diseñar estos paquetes de seguro se han realizado un estudio sobre 3 grandes empresas que pertenecen a un mismo sector económico, registrando los sueldos mensuales de cada trabajador en miles de pesos para un mes determinado, los cuales conforman la base de datos que está en la hoja datos. Se pide, número 1, utilizando los datos de la empresa 3, identifique la población. Vamos entonces a la base de datos y observamos que cada una de las filas corresponde a un trabajador. En este caso serían los trabajadores de la empresa 1, de la empresa 2 y de la empresa 3. Por lo tanto, la población será todos los trabajadores de la empresa 3. La información que se ha registrado de cada trabajador de la empresa 3 es el sueldo mensual de la empresa 3 en miles de pesos. Así es que esa es la variable en estudio, sueldo mensual en miles de pesos. Y la variable se clasifica cuantitativa continua, pues es una variable numérica que proviene del proceso de medir. Tiene unidad de medida, miles de pesos. Letra D. Construya una tabla de distribución de frecuencias y un histograma utilizando la herramienta de análisis de datos. Para el histograma, considere los intervalos dados en la hoja de desarrollo. Entonces, observamos que ya vienen los intervalos listos. Por lo tanto, no tenemos que calcular el número de intervalos ni la amplitud porque ya está hecha esa parte. Así es que solamente vamos a calcular la amplitud con los valores que aquí aparecen. Es decir, vamos a tomar el límite superior de uno de los intervalos y le vamos a restar el límite inferior, de tal manera que ya ahí tenemos lista la amplitud. Entonces, vamos a datos, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente cuya ubicación sea por aquí cerquita de la hoja de desarrollo. Ahí. Aceptado. Vamos a ocupar el sueldo mensual de la empresa 3 para tabular. Y luego tomamos el tipo de contrato. Es conveniente el tipo de contrato porque es una variable cualitativa. Por lo tanto, cuando pasemos el tipo de contrato a los valores, automáticamente va a aparecer en cuenta y no vamos a tener que cambiar la configuración. Esto se hace 4 veces. Ahí ya va 1, 2, 3 y 4. Entonces, todas están en cuenta porque la variable que elegimos es cualitativa. Entonces, lo que tenemos aquí es el sueldo. El sueldo en miles de pesos. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Así es que procedemos a agrupar para que queden estos mismos intervalos. Botón derecho del mouse, agrupar. Sacamos el segundo ticket y en el lugar donde dice 100 cambiamos por 54,86, que es la amplitud de los intervalos que vienen por defecto en la hoja de desarrollo. Aquí ya tenemos los mismos intervalos. Observar que este límite superior corresponde a estos mismos intervalos. Ahí está. Entonces, modificamos los valores. Mostrar valores como porcentaje del total general para la frecuencia relativa. Mostrar valores como total en para la frecuencia acumulada absoluta. Mostrar valores como porcentaje del total en para la frecuencia relativa acumulada. Y ahí tenemos lista la tabla de frecuencia.
de acuerdo a la instrucción del ejercicio, necesitamos calcular un histograma desde acá. Recordar que si lo hacemos directamente de aquí, en analizar gráfico, aparecen todas las columnas de la tabla graficadas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es seleccionar solamente esta parte, la copiamos, la pegamos aparte, y con esto seleccionado vamos a insertar este gráfico, el primero. Aquí ya empezamos la edición del histograma. Entonces, este gráfico debe tener un diseño que me permite tener las barras juntas. Pero vamos a dar formato a la serie de datos presionando el botón derecho del mouse sobre las barras, dar formato a serie de datos. En el tarrito de pintura, en el borde, vamos a elegir una línea sólida de un color que no sea azul para que quede marcado el gráfico. Entonces, comenzamos el título con distribución. Distribución de, este es del sueldo de los empleados de la empresa 3. Empresa 3. Eje horizontal, sueldo, unidad de medida, miles de pesos. Y el título de eje vertical siempre comienza con número de, en este caso será número de empleados o trabajadores. Y por último, vamos a agregar aquí en los elementos del gráfico, vamos a agregar la etiqueta de datos. Y ahí ya tenemos el gráfico completo. Entonces, lo que vamos a interpretar de acá son los aspectos relevantes, que serían la mayor frecuencia. En este caso, la mayor frecuencia corresponde a 289 trabajadores que tienen sueldos que van desde 461.930 hasta 516.790 pesos. Por otra parte, la menor frecuencia corresponde a 4 trabajadores cuyos sueldos van de 736.230 hasta 791.090 pesos. Y por último, el rango de la distribución del sueldo de los empleados de la empresa 3 va desde 187.630 hasta 791.090 pesos. Y eso es lo que está escrito acá. Letra F. Interprete el valor de las siguientes frecuencias. Vamos a buscar F3 en la tabla. Aquí tenemos la tabla y marcamos F3. Nos posicionamos en la columna de F y contamos 1, 2 y 3. Este es el valor que tengo que interpretar. 65. Entonces voy a poner signo igual. Voy al desarrollo. Pincho el 65 y sin cambiar de hoja presiono Enter. Se cambia absolutamente automático el valor. H9, vamos al desarrollo. Nos posicionamos en la columna H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a los datos. No, al problemas. Igual. Desarrollo, pinchamos el 3,08 y presionamos Enter sin cambiar de hoja. Cambia automáticamente. Ahí nos deja con un decimal. Podríamos darle un decimal más si queremos. Eso es optativo. F5 mayúscula, acumulación de las frecuencias absolutas. Desarrollo. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de 508. Entonces, igual, desarrollo, pinchamos el 508, Enter. Y por último, H7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83. Entonces, igual, desarrollo, pincha el 83,92%, Enter sin cambiar de hoja y ahí ya pasa el valor. Entonces, el 65
es un valor que corresponde a ese intervalo. Por lo tanto, son 65 trabajadores que tienen sueldo entre estos dos valores. Vamos a leer. Se observan 65 trabajadores con un sueldo mensual sobre 297.350 y hasta 352.210. Siguiente, H9, corresponde a este valor que está asociado a este intervalo. El 3,08% de los trabajadores tienen sueldos que va entre estos dos límites de intervalo, en miles de pesos. Si es que escribimos, el 3,1% de los trabajadores tiene un sueldo mensual sobre 626.510 y hasta 681.370. También podríamos usar la expresión entre. Vamos con el 508. 508 está asociado a ese intervalo, por lo tanto, son 51 trabajadores que ganan a lo más el límite superior de este intervalo en miles de pesos. Entonces, decimos que se observan 508 trabajadores con un sueldo mensual de a lo más 461.930 pesos. Y por último, 83,9 es un valor asociado a este intervalo. Por lo tanto, el 83,92% de los trabajadores tienen sueldos de a lo más el límite superior de este intervalo en miles de pesos. El 83,9% de los trabajadores tienen sueldo mensual de a lo más 571.650 pesos.